Buenos días a todos. Ahí ya está. ¿Quieren abrir sus Biblias a el Evangelio de Juan, por favor? Estamos en Juan, capítulo 5, para aquellos que son nuevos acá. Es Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el versículo 36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y paremos ahí, vamos a tomar un momento para pedirle a nuestro Señor que nos guíe en este estudio. Padre Dios, bueno y lleno de toda sabiduría, lleno de toda misericordia y poderoso para hacer de nosotros, Señor, no solamente hijos tuyos, sino transformarnos a la imagen de tu Hijo, Jesucristo. Gracias te damos porque nos has dejado la Escritura y por medio de ella podemos conocer no solamente quién eres tú, quién es tu Hijo Jesucristo, sino también conocer al hombre, conocernos a nosotros mismos y reconocer que necesitamos de ti. Y eso es lo que hoy, Señor, queremos afirmar y proclamar, creer. Señor, ayúdanos a creer más y más en este Hijo que tú enviaste a morir por nosotros en la cruz. Esto te pedimos en su nombre. Amén. Estas palabras que acabo de leer son el segundo testimonio de quién es Cristo. Ya vimos la semana pasada el de Juan el Bautista y hoy veremos el testimonio de las obras. Estos testimonios nos están ayudando a responder una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién era Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta central que debemos resolver. El cristianismo no es principalmente una enseñanza, no es una filosofía, y hay que aclararlo y hay que afirmarlo porque hay muchos que todavía es lo que piensan. Hace unos años estaba estudiando un poco de francés, tenía un poco de francés y había un hombre quebecois de allá de Canadá y él hablaba francés, por supuesto, y él quería que yo le enseñara español. Y lo que hacíamos era que una semana o una hora de esa semana yo le enseñaba español, al contrario, español, y él me enseñaba algo de francés, o para no perderlo, era lo que estábamos haciendo. Y el tema siempre fue, ¿quién era Jesús? Ese fue el tema, porque al principio uno empieza a contar su historia y luego se acaban historias. Después de un año ya no tiene uno nada de qué hablar, entonces hablamos de Jesús. ¿Qué mejor que eso? Y duramos varios años haciendo esto. Y mi argumento era defender a Cristo y su argumento era un argumento filosófico. Él siempre estuvo en contra y todavía me imagino que lo está. Esto les digo porque esto es el pan de cada día de muchas conversaciones con incrédulos cuando se predica a Cristo. Muchos ven el cristianismo como una forma de ver las cosas. Como usted ve el cristianismo, es lo que ellos creen, está bien para usted, pero no está bien para mí. Como una filosofía personal de algo que no afecta al mundo entero. Pero el cristianismo no es filosofía, el cristianismo es una persona. Y eso es lo que la gente cree acerca del cristianismo, que es una forma de pensar. ¿Y que obtiene? ¿De dónde esa forma de pensar? Bueno, la obtiene de lo que escucha a otros, de lo que lee a personas que no tienen ni idea de lo que están hablando. Por ejemplo, los noticieros, yo escucho los noticieros y no tienen ni idea, ni siquiera saben qué es lo que creen. La filosofía es una disciplina. La palabra filosofía, la definición es una disciplina que busca comprender la existencia, el conocimiento, la verdad y reflexionar sobre esas cuestiones fundamentales, la parte moral, la mente, el lenguaje. Y uno diría, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo. La diferencia está en que la filosofía busca la verdad y el entendimiento
sobre cuestiones fundamentales independientemente de la religión, independientemente de la espiritualidad, mientras que el cristianismo busca estas definiciones en la verdad que ha sido revelada en las Escrituras. Otros que dicen, muchos, es que el cristianismo son solo enseñanzas. Y es cierto, en un sentido. Podemos decir que el cristianismo es una enseñanza y las enseñanzas las encontramos en las Escrituras y hay muchas enseñanzas en las Escrituras, pero las enseñanzas no son el cristianismo es Cristo. Por eso, antes de entrar a analizar las enseñanzas, debemos saber qué es el cristianismo. Y yo le doy gracias al Señor porque eso es lo que estamos haciendo acá, estudiando quién es Cristo, analizando quién es Cristo, meditando en Cristo. Hemos pasado semanas y semanas meditando en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Yo creo que esto no tiene comparación. Este libro de Juan ha sido una bendición para mi vida y espero que lo haya sido para la vida de cada uno de ustedes. Porque aquí nos está mostrando exactamente qué es ser cristiano y eso es lo primero. Porque la idea de que es solo una enseñanza es una completa y total incomprensión de lo que encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La primera pregunta, por lo tanto, es ¿quién es el Señor Jesucristo? Esa es la primera pregunta a resolver. Hasta que esto esté claro, completamente claro en nuestra mente, es una pérdida de tiempo discutir o considerar cualquier otra cosa en absoluto. Y por eso debemos resolver esa pregunta. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que Él estaba haciendo en este mundo? Esa es la pregunta que sin duda se destaca en la superficie de los 4 evangelios e incluso en el libro de Hechos de los apóstoles y después lo analizamos y está también en todas las epístolas. Es decir, que el tema central de las Escrituras es Jesucristo, todo se trata de Él. Este es el gran asunto y hasta que no tengamos claro quién es Él, no puede estar claro acerca de ninguna otra cosa. Él mismo es el que se destaca en la importancia acerca de Él. Porque en cierto sentido su enseñanza más importante, la enseñanza de Jesucristo, siempre fue describir quién es Él mismo. Así que la gran pregunta que se presenta ante nosotros una vez más es ¿qué piensan acerca de Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Quién es esta persona en la que leemos en las páginas del Nuevo Testamento? Y la respuesta la encontramos aquí en este versículo, en el versículo 36 de capítulo 5. Ahí es donde hemos estado meditando y vamos a meditar hoy. De hecho, aquellos que asisten aquí regularmente sabrán que la gran respuesta en todo el capítulo es quién es Cristo. Y recuerden cómo surge la pregunta. ¿Cómo surgió originalmente la pregunta en este capítulo? Todo surge debido a que nuestro Señor hizo algo un día, en sábado, estaba allí en Jerusalén, fue al estanque de Betesda, sabía que allí se congregaban un grupo de personas, un número de personas de enfermas, cojas, paralíticas, ciegas y de toda la clase de condiciones, porque ellos iban allí porque creían, como todos allí lo creían, que la primera persona que se lanzara en el estanque de Betesda, cuando salía, entonces salía sano. Si las aguas se agitaban y el primero que se metía, entonces era sanado. Así que se reunían todos allí con la esperanza de que pudieran tener esa oportunidad y ser esa persona afortunada. Ustedes recuerdan la historia, nuestro Señor se acerca a este hombre en particular que estaba allí sentado en una camilla, su estera, y le pregunta si él quiere ser sanado. Y el hombre muestra lo desesperado que está, que había estado allí 38 años, es un tiempo larguísimo, que había estado allí y no tenía ninguna esperanza, porque siempre había alguien más que se tiraba de primeros. No tenía un sirviente que lo tirara en al estanque. Otros sí tenían esto. Y allí estaba este hombre en completa desesperanza. Pero nuestro Señor, sin hacer nada con este estanque, Él no lo toma en cuenta, este estanque de Betesda, de repente le ordena levantarse, tomar su camilla y andar, y eso fue lo que el hombre hizo. Y eso lo llevó a problemas. Las autoridades judías estaban muy molestas con esto, no por supuesto molestas porque el hombre haya sido sanado, sino porque el hombre había sido sanado en un sábado, lo que significa para ellos que era una violación de la ley.
Y por lo tanto dedujeron que Jesús de Nazaret debía ser una persona malvada. Porque aquí estaba violando la ley de Dios, violando el sábado, haciendo cosas que no debía hacer en un sábado. Entonces se acercan a nuestro Señor y discuten con Él sobre esto, y la discusión inmediatamente se convierte en una discusión acerca de Él mismo, sobre su persona, porque Él no duda en volverse a ellos y decirles: mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo. Y entonces más se enfurecieron. Dijeron: ahora no solo has roto la ley del sábado, sino que has blasfemado. Estás reclamando que eres igual a Dios, le estaban diciendo ellos. Y Él continuó diciéndoles que lo era, que su voluntad era una con el Padre, que nunca hacía nada por sí mismo, que todo lo hacía porque Dios se lo había mostrado, que Dios le había dicho que era eso lo que tenía que hacer, que eso era lo que Dios le había dicho que hiciera, que Dios le había mandado que lo repitiera. Específicamente afirma que Él es el Hijo de Dios, uno en naturaleza, en mente, uno en todo con el Padre, y que Dios le ha dado vida en sí mismo. De hecho dice: Dios lo ha nombrado para ser el juez del mundo. Y aquí están entonces estos judíos allí sentados, escuchándolo y odiándolo. Ha estado dando testimonio de sí mismo, pero estas personas judías no lo aceptan, de hecho lo rechazan. Y nuestro Señor, entendiendo esto, les dice: bueno, yo sé que doy testimonio de mí mismo. Ustedes dirán que mi testimonio no es verdadero. Está bien, dice Él, acepto, pero hay otro que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, y eso es una referencia a Dios, al Dios Padre. Dios da testimonio de mí. Y de eso vamos a tratar un poco más adelante. Pero y no solo Dios, sino hay alguien de ustedes que también conocen, que también da testimonio de mí, y este es Juan el Bautista. Él dio testimonio de la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dijo: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Ese es el testimonio de Juan. Él dice: la lámpara, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero luego vienen estos hombres otra vez en su contra, porque allí están ellos en contra de Jesucristo, y Jesús no ha terminado. Pero el testimonio que yo tengo, dice en el versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Eso es lo que quiero considerar hoy con ustedes en este día. Noten, Jesús todavía está hablando acerca de sí mismo. Dice: pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, lo dice en el versículo 34. ¿Salvos de qué? Salvos de su pecado, salvos a pesar de su obstinación y su rebeldía, a pesar de su enemistad, a pesar de su malicia, a pesar de su despecho, y continúa Él hablándoles. Y esto lo está haciendo para ayudar a esas personas. Dice: no me escuchen. No me escuchen. Y aceptaron por un tiempo estas personas el testimonio de Juan. Eso fue lo que hicieron. Y Él les está poniendo ese testimonio. No me escuchen. Miren a Juan. Pero después de que lo aceptaron, ellos mismos le dieron la espalda. Ahora escuchen. Está diciendo Jesucristo otra vez: no he terminado aún. Hay un poco más de mi testimonio. Hay más evidencia. Escuchen, dice: pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Ese testimonio es más fuerte que el testimonio de la evidencia que daba Juan. Juan habló y dio su testimonio. Hasta él mismo en algún momento se confundió, si lo recuerdan. Un poco más tarde en la prisión se volvió un poco loco tratando de entender qué era lo que estaba pasando. Entonces él envía a unos mensajeros. En este momento está listo para morir. Él envía a unos mensajeros para que vayan donde Jesucristo. Y aquí hay algo más grande,
pueden estos mensajeros ver estas cosas. Mírenlas, les está diciendo Jesucristo. Enfrenten los hechos y la evidencia. Por eso quiero hoy llamar su atención a esto. Estas obras de Cristo dan testimonio de su testimonio. Es una evidencia de quién es Él y de su persona. ¿Qué quiere decir? Lo primero que hay que resolver, ¿qué quiere decir hablar de estas obras? Y lo primero, ante todo y sin duda, se refiere a los milagros que Él realizó. Pero yo creo que incluye todo lo que Él hizo. Claro que incluye los milagros, pero incluye también su enseñanza, las palabras que el Padre le dio, así como las obras. Creo que incluye todo lo que enseñó sobre su Padre, incluye todo lo que dijo que le había dicho su Padre que dijera. Creo que incluye inclusive su vida sin pecado, su honor a la ley, incluida su muerte en la cruz, su resurrección. Todas estas son las obras, son partes de estas obras. Pero principalmente, creo y estoy de acuerdo con muchos de los comentaristas que dicen que se refiere a los milagros que Él realizó, que estaba realizando, como el que acaba de realizar. Él acaba de realizar un milagro a este hombre que ellos todos conocen, que había estado enfermo por 38 años, porque de repente este hombre se levanta, camina, lleva su camilla en la espalda y anda. Mírenlo. Dicen, enfrenten los hechos, es lo que está diciendo Jesucristo. Todos estos otros milagros. Su punto es que estas cosas proclaman, predican quién es Cristo. Y esto, digo, es un asunto supremo para nosotros en este día. ¿Hay alguien que no cree hoy en medio de nosotros en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios? No necesita alzar la mano, pero yo sé que hay unos, seguro, hay en un grupo tan grande como este, hay unos que no creen. Yo le pregunto, ¿ha considerado la evidencia del milagro? Miren la importancia que se les da a los milagros en el Nuevo Testamento. Él mismo llama la atención sobre ellos. Jesús dice, entonces los judíos lo rodearon, esto lo dice en Juan 10:24, entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínelos claramente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Ahora les dice, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Les dijo, las obras que hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Por qué no le creen? Y luego más tarde, él mismo, en el mismo capítulo, versículo 37, capítulo 10, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Y saben, más tarde en el capítulo 14, dice exactamente lo mismo. Creedme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Allí Jesucristo está enseñando directamente la evidencia de los milagros que había realizado enfrente de todas estas personas, enfrente de sus ojos. Y ahora recuerden, hay otra ilustración de lo mismo, una excepcional. Y es la respuesta que dio cuando Juan el Bautista envía a estos dos discípulos en una ocasión con esa pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, en ese mismo instante, curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista en esa misma hora, ese mismo instante. Y respondió Jesucristo a estos hombres. Él les dijo, id y contar a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Lucas 7, 19 hasta el 22. Lo que les dice es, pongan ante Juan, traigan ante Juan la evidencia de los milagros que estoy realizando. Todos estos milagros de los cuales ustedes son testigos, son vistos por todos los hombres.
Esa es la utilización del milagro por parte de nuestro Señor. Y eso es lo que Él hace para confirmar. Y recuerdan que Él hizo un milagro también en Caná de Galilea al convertir el agua en vino. Y Juan dice, esta es la primera señal que Él hizo. Y todos los demás milagros también Juan los llama como señales. Y más tarde los apóstoles hicieron precisamente lo mismo. Usaron los milagros. Permítame darles una ilustración de esto. El apóstol Pedro, predicando su primer sermón en Hechos, el sermón en el día de Pentecostés, dice estas palabras. En capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Estas personas conocían, estas personas sabían exactamente de los milagros, los habían visto con sus propios ojos. A este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, ustedes clavaron en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Noten, él está presentando los milagros mismos que ellos habían visto como su evidencia. Pero no solamente lo hace Pedro. Allí también lo hace cuando predica en la casa de Cornelio. En el capítulo 10, versículo 38, dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Ahí está la esencia de la predicación apostólica. Eso era lo que todos predicaban, no solo Pedro, inclusive Pablo y todos los demás. De hecho, el autor de la epístola a los Hebreos, para darles mi última evidencia, lo pone perfectamente claro en Hebreos 2:2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales, como por prodigios, como por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. En otras palabras, para resumir, todos los informes que encontramos en las Escrituras son informes que nos muestran acerca de sus milagros y lo que ellos representan. En los evangelios están diseñados para ese fin, para mostrarnos y probarnos quién es Cristo, que Él es en realidad el Hijo de Dios, el Mesías tan esperado. Esa es parte del caso, del argumento del cristianismo para establecer y proclamar quién es Él y por qué ha venido. Muy bien, entonces aquí está la evidencia que nos confronta esta mañana y que quiero usarla de esta manera. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho usted, mi amigo, con la evidencia? ¿La cree? ¿La ha aceptado? ¿Cree que el Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios? ¿Realmente cree esta tremenda y asombrosa cosa que ha ocurrido literal y realmente? ¿Cree que en el tiempo preciso el unigénito Hijo de Dios salió del cielo y vino a este mundo? Vino y nació como un bebé en Belén, creció como un hombre, trabajó como carpintero y a los 30 años comienza a predicar y anduvo haciendo las cosas que están registradas en las páginas de este evangelio. ¿Cree en ese Hijo de Dios? ¿Es para usted la cosa más grande y el hecho más grande en su vida y en toda la historia hoy? Que Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y toda su vida depende de eso. Ahora, esa es la pregunta. Porque si no lo cree, lo que está diciendo este libro, entonces está perdido. Y Él está diciendo estas cosas para que sea salvo. ¿Es esto lo que cree? Si no lo cree, ya la pregunta es, ¿ha considerado la evidencia? ¿Ha considerado la evidencia de sus obras, la evidencia de sus milagros? Probablemente no cree en milagros, pero déjeme abordar esa cuestión. Estoy obligado a hacerlo, me veo obligado a hacerlo, debido a la
prominencia que nuestro Señor mismo le da a los milagros. Los pone en primer plano. Dice, aquí hay una evidencia mayor que la de Juan. Dice, si no creen en mis palabras, crean en las obras. Entonces comencemos ahí. ¿Qué es un milagro? Un milagro, por definición, es un efecto que se produce por encima de lo que sucede naturalmente. Es un efecto que se produce aparte de la operación normal de Dios por medio de su providencia en la manera como gobierna este mundo. Déjeme explicar lo que quiero decir con esto. Normalmente, Dios maneja este universo mediante lo que llamamos las causas secundarias, o si lo prefiere, las leyes de la naturaleza de causa y efecto. Algo sucede y eso lleva a otra cosa. Ahora, así es como normalmente Dios maneja este mundo. Ese es el curso ordinario de su providencia. ¿Qué es un milagro? Bueno, un milagro es Dios operando aparte de esas causas secundarias, aparte de esas leyes ordinarias. No significa que Él esté rompiendo sus leyes, significa que por un momento está actuando por encima de ellas. Significa, implica y presupone una intervención extraordinaria del poder divino de Dios en un momento. Eso es lo que se entiende por un milagro. Normalmente, nuestras enfermedades son curadas por ciertos procesos que ocurren en el cuerpo. De repente, tiene una infección en su sistema. ¿Y qué pasa? Bueno, la forma ordinaria de tratar eso es que el cuerpo mismo, por dentro, llama a los anticuerpos. Los glóbulos blancos se movilizan, la sangre envía los glóbulos blancos al lugar de la infección y estos anticuerpos se producen, que están allí, circulan en la sangre y son sanados. Así es como normalmente sucede, causas secundarias. Y claro, Dios puede actuar inmediatamente y directamente, no a través de causas secundarias o agencias, sino inmediatamente y directamente. Y cuando lo hace es un milagro. Las causas secundarias todo el tiempo toman tiempo. La curación es un proceso relativamente lento, pero Dios puede sanar en un momento. Eso es un milagro. Y si no es inmediato, si no es absoluto, si no es completo, pues no es un milagro. Por eso es lo que se entiende por milagros, lo que entendemos por milagros, que los milagros que realizó nuestro Señor, Él los hace inmediatamente. Este hombre, un hombre de 38 años de lisiado. Un hombre lisiado puede ser curado, por supuesto, por la ciencia, ¿sí o no? Probablemente tomará mucho tiempo. Tendrá que recibir algunos masajes, tratamientos eléctricos, fisioterapia y mejora un poco. Un poco lo que me sucedió con un hombro no hace mucho. Hice un ejercicio mal y dañé uno de los tendones y lo que sucedió fue que voy al médico y el médico los vuelve y los pone en el lugar, los aprieta, les pone unos ganchos y ya está. No fue un milagro. El médico abrió y me puso los tendones donde deberían estar. Pero con un lisiado como este, que ha sido atrofiado, y le dice, levántese y camine, de repente, eso sí es un milagro, porque lo hace de inmediato. Él mira a este hombre que no ha caminado por 38 años y simplemente le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y este hombre lo hizo de inmediato. Eso es un milagro. Significa que hay este poder divino operando, no por causas secundarias, sino inmediatamente. Dios actuando por encima de la manera ordinaria y haciendo una cosa con todo este poder eterno de Dios sobre esta persona. Y eso es lo que yo quiero decirles que es un milagro. Por ahora, por supuesto, se dará cuenta que hay una gran confusión con el tema de los milagros. Y yo quiero ver 2 o 3 confusiones que hay. Hay algunas personas que están demasiado dispuestas a llamar cualquier cosa un milagro. Hay personas que dicen, a la menor provocación, dice eso es un milagro, cuando no lo es. Si se puede explicar por causas naturales, hágalo. Un milagro no es usual, un milagro no es ordinario, es lo más extraordinario. Nace un bebé, es un milagro. No es un milagro, es
causas naturales es la providencia de Dios, no es un milagro. No invoque lo milagroso a menos que sea un milagro. Una cosa puede parecer muy maravillosa para usted, pero si hay otra explicación, bueno, es la otra explicación. He visto a muchas personas que me han dicho que han recibido milagros, pero si puede explicar todo lo que les ha sucedido por otros métodos y medios, pues no es un milagro. La influencia de la mente es bastante extraordinaria. Volviendo a la ilustración de mi brazo, cuando me operaron, a mí yo leía y leía y leía que las personas iban a quedar 12 semanas con el brazo tieso. De solo pensarlo, lo moví al otro día, al mismo tiempo, ya estaba haciéndole al doctor y él me dijo, bueno, le voy a quitar entonces el cabestrillo y empezamos fisioterapia porque usted está perfecto. Dice, esto no es normal, pero yo les digo, eso no es un milagro. No es un milagro, es simplemente yo tratando de no quedar con las manos de esa forma. Un milagro es algo que no se puede explicar fácilmente. Hay estas condiciones de las que sufrimos, que se corrigen por cirugías. No llame a esas cosas milagros. Tenemos una explicación natural para ellas. Así que con esto eliminamos esa dificultad. No ayuda, yo les digo, vea, esto no ayuda al mensaje cristiano, llamando a todas las cosas milagros cuando no lo son. Pero igual, cuando niega la posibilidad de los milagros en absoluto, hay muchos de estos que están familiarizados con esto. Hay personas que dicen, es que los milagros son imposibles. Fernando Vallejo, probablemente usted ha escuchado de él, un escritor, biógrafo, cineasta, periodista colombiano, es un paisa que critica la religión y la política. Un filósofo de la Universidad Nacional dice en su libro, La prostituta de Babilonia, en realidad no usa la palabra prostituta, pero ustedes no la voy a mencionar acá, la que él puso en su libro. Él dice, la fe es creer en lo que no vimos ni veremos jamás, como el dogma de la Santísima Trinidad, y en lo que no entendemos, como el misterio de la encarnación. La ciencia, dice, es en cambio, es lo contrario de la fe, es creer solo en lo que vemos y entendemos, en lo que podemos demostrar y en lo que podemos comprobar con nuestros sentidos y con nuestros aparatos. Él lo que dice es que no puede suceder nada porque no lo ve, pero eso es eludir la pregunta. La pregunta es, ¿no pueden suceder los milagros porque no los ve? ¿Es imposible que ocurra un milagro? Y ese es un argumento muy anticuado. Porque si ahora dice que los milagros no pueden suceder por la razón de la ciencia, igualmente está demostrando que no lee completamente y no sabe esto de la ciencia. Porque todos dijeron en el siglo pasado que la materia era una sustancia inerte, que el átomo era indivisible y que era un material muerto, y se equivocaron. La ciencia se equivocó. La ciencia se equivoca todo el tiempo, porque en ese momento no sabían nada de la física nuclear, no sabían nada sobre la naturaleza y la constitución de un átomo. ¿Qué es un átomo? ¿Es materia muerta? ¿Inerte? No. Hoy nos dicen que está lleno de vida. Es esta energía tremenda allí. No hay materia inerte o materia muerta. No. Todos los elementos, incluso el hierro y cosas así, están llenos de energía. Están llenos de una energía vasta que abrió la posibilidad de tener energía nuclear. Solo un poquito de agua de mar, con solo un poco de ella puede calentar el mundo entero, por así decirlo. Los científicos entonces en ese momento corrigieron su posición. Les estoy diciendo, la ciencia no es Dios. Todos en su momento van a aceptar que los milagros suceden. Si todavía dice que no, está hablando como si se encontrara en el siglo XIV, no en el siglo XXI. Con esta nueva comprensión, incluso en un sentido científico, vemos cuán fácilmente pueden suceder estos milagros debido a la naturaleza de la vida y a todo lo que Dios ha hecho. Entonces, mi querido amigo, si piensa que puede evitar y evadir a Jesús de Nazaret porque dice que no cree en los milagros,
¿Cuántos han dicho eso y han ido a sus tumbas diciéndolo, imaginándose que son muy inteligentes? Y qué tragedia en la que se encuentran. Estos hombres estaban atados a un conocimiento científico y propio de su día y de su generación. ¿Y ahora dónde están? Bien, hay otra objeción a esta otra dificultad. El caso de los mismos judíos, a quienes nuestro Señor les estaba hablando. Y hay tantos como estos que simplemente no enfrentan la evidencia en absoluto. Aunque estas cosas sucedan ante ellos, aunque estas cosas las vean, y lamento decir que inclusive es cierto para la iglesia cristiana en su conjunto, durante los últimos 100 años la iglesia cristiana lo que está diciendo es que debemos recordar que estamos viviendo en una era científica, educada e iluminada. Y si seguimos hablando de milagros, está diciendo la iglesia, la gente no va a escuchar y no va a creer en el evangelio. Y por eso no hablan de milagros y no tratan de explicarlos. Inclusive, si encuentran un pasaje como lo tenemos, vamos a verlo, de la alimentación de los 5,000, están tratando de explicarlo en la iglesia. Dicen que el niño de los panes y los peces que tenía y todo lo demás, al ver todas estas personas, la disposición de este niño para dar sus panes y peces, entonces todos los otros niños sacaron de sus bolsillos cosas para que pudieran comer. Eso es patético. No es infantil que la iglesia cristiana en su miedo, eso es miedo, a algún conocimiento científico, está negando la fe con eso. Mis queridos amigos, si estos milagros no son verdaderos, nada es verdadero. Son parte del testimonio, son parte de la predicación apostólica. Ellos iban por ahí predicando que Jesús había realizado milagros. Decían, ¿ustedes no los vieron? ¿Por qué no creyeron en ellos? ¿Ustedes los vieron? ¿Vieron la evidencia? ¿Por qué no la aceptaron? Y todavía es parte de la predicación de este evangelio. ¿Por qué cree en Jesús? Te dice, bueno, creo en Jesús sin milagros, habrá uno. ¿Qué sabe de Jesús de Nazaret para creer en él en algún sentido? Tiene que responder a eso. Y es lo que encontramos en los 4 evangelios. Nada sabe de él aparte de lo que encontramos allí. Y si depende de estos evangelios, pues está en un lío, porque los evangelios están nombrando a Jesucristo y sus milagros. Tiene que aceptarlos, porque allí está cómo Jesucristo en realidad es. Él es el maestro y además que enseña y además es un obrador de milagros. Es uno que hace obras. Mírelos allí están y acéptelos. Si no hace eso, lo que realmente está haciendo es que está erigiéndose usted mismo como una autoridad. Y lo que al final hace es rechazar la verdad. Yo le pregunto, dígame usted, ¿está listo a enfrentar la eternidad por eso? ¿Cree que su opinión o la opinión de cualquier hombre es suficiente para que se apoye en ella mientras muere y va a encontrarse con Dios? ¿No puede ver la insensatez? Eso es insensato. Le pregunto, ¿toma estos evangelios tal como son o rechaza porciones? Porque no entiende esto de los milagros, de que Él es un obrador de milagros. Las obras de las que habla tiene que enfrentarlas. Cuando las ve allí tiene que enfrentarlas. Y déjeme entonces llegar ahora a la última actitud, la actitud correcta hacia estas cosas. Aquí está la actitud correcta hacia los milagros, y es la misma actitud de Nicodemo, que fue a él en la noche y dijo, Rabí, Rabí, debes ser maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Sabe? Fue una cosa tremenda para este hombre, que era un fariseo, uno de los más grandes de ellos, uno de los maestros de Israel. No fue una pequeña cosa para este hombre arriesgar su reputación e ir de noche a una entrevista con este carpintero de Nazaret. ¿Y por qué lo hizo?
lo hizo porque era un hombre honesto. Había visto los milagros y dijo, he venido a ti porque aunque no entiendo tus afirmaciones y lo que estás haciendo, sé esto, debe ser maestro, venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y no entiende a Nicodemo a menos que acepte la evidencia de los milagros. Esa es la actitud correcta. Pero noten, déjenme darles más evidencias. Juan 7:31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando Cristo venga, ¿acaso hará más señales que la que Cristo ha hecho? Ese es el gran argumento. Tenemos que enfrentar a los hechos y ahí están. Pero tomen otro caso famoso, el argumento del hombre ciego del capítulo 9 de Juan. Un hombre fue sanado. Recuerdan por nuestro Señor, un hombre que ha nacido ciego. Y las autoridades judías vinieron de nuevo y casi intentaron decirle a este hombre, no, usted no está ciego, usted no estaba ciego. Porque no les gustaba la forma en que se había hecho. Y recuerden, le preguntaron varias veces le preguntaron, hasta los padres les preguntaron, y este hombre responde y dice, y pues en esto hay algo asombroso, que vosotros, judíos, no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Este es un argumento irrefutable. Y luego recuerdan la declaración al final de ese capítulo 10 en el Evangelio de Juan, versículo 38, dice, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraron otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Esta es la evidencia de los milagros. ¿Sí notan? Ahí están los hechos. Los milagros son hechos. ¿Y qué nos dicen acerca de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo que hacen es esto. Ante todo, nos están diciendo que esto es un cumplimiento de la profecía. Vuelva y lea las profecías del Antiguo Testamento y encontrarán que dicen esto, que cuando el Mesías venga, cuando el libertador venga, se autenticará a sí mismo realizando milagros. Vaya a Isaías 35 y allí va a encontrar que allí hablaban los ciegos veían y los cojos caminaban y saltaban. El Mesías va a hacer esto. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor cuando envió respuesta a Juan el Bautista. Dijo, vayan y cuéntenle a Juan todas las cosas que han visto y que han oído. Díganle que estoy haciendo estas cosas. Las mismas cosas que los profetas profetizaron acerca del Mesías que iba a venir. Vayan y díganle que las han visto suceder. Ese es el cumplimiento de la profecía. Pero no solo eso. Su propio testimonio era suficiente. Mire la cantidad de milagros que realizó. Puede calmar las olas, silenciar a un vendaval, puede limpiar a un leproso, puede hacer que los sordos oigan, puede resucitar a los muertos. Él es el Señor del universo. Algunos hombres en el Antiguo Testamento se les dio el poder de realizar milagros, pero siempre los hicieron en el nombre de Dios y no en su propio nombre. A los apóstoles se les dio el poder, pero lo hicieron siempre en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan con el hombre allí en la puerta del templo en Hechos 3? Dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y el hombre se levantó. No en su propio nombre lo hicieron, pero aquí está uno que hace esto en su propio nombre y ese es Cristo. Es solo un carpintero, un hombre común, pero sin invocar el nombre de Dios, habla y ordena y se hace. Y sucede. ¿Y quién es este? Esa es la pregunta. He argumentado toda esta mañana que no porque disfrute tener una discusión sobre milagros y que muchos están
pasando su vida hablando y discutiendo acerca de milagros y si ese milagro se dio y cómo se dio ese milagro, solo discutiendo acerca de ellos. Pero esto debe ser una motivación para cada uno de nosotros al ver los milagros. Los milagros son hechos reales que Dios hizo con un propósito y el propósito es llevarnos a ver a Jesús de Nazaret, el unigénito Hijo de Dios. Este no es un mero hombre, este es el Dios hombre, Dios en la carne. La palabra de Dios hecho carne. Él moró en medio de nosotros. ¿Y por qué es interesante esto? Me interesa por esta razón. Si este es el Hijo de Dios que ha estado en este mundo, ¿qué está haciendo con él? ¿Por qué vino? ¿Solo ha venido a darnos una muestra de Dios? No. No dice que ha venido para completar las obras que el mismo Padre le dio a hacer. Y si lee la oración final, al final de su vida que encontramos en el capítulo 17 de este evangelio, allí lo encontrará diciendo, estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál es la obra? Ya se los he dicho. La obra que el Padre le envió a este mundo a realizar. Y fue la obra de salvación. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Por qué el Hijo de Dios viene a este mundo? Vino porque este mundo estaba perdido. Porque no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Porque el mundo completamente es culpable ante Dios, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, porque la raza humana ha caído en Adán y está bajo la ira de Dios y destinada al infierno. Vino para eso, para salvarlos, y solamente Él podía salvarlos. Ningún hombre, ningún otro hombre se puede salvar a sí mismo. Ningún hombre puede deshacerse de su pecado. Ningún hombre puede guardar la ley de Dios a la perfección. Ningún hombre puede satisfacer a Dios en sí mismo. El Hijo de Dios vino a salvar y esa es la obra que Dios le dio al Hijo. Le dio a su pueblo para que lo salvara. He venido para salvarlos. ¿Y cómo los salva? Los salva honrando la ley de Dios en su nombre. Y eso no solamente, eso no es suficiente, vino para llevarse los pecados y la culpa en su propio cuerpo. Dios justo y santo debe perdonar el pecado. Y dijo que debía, dijo que lo haría. Y el castigo del pecado es la muerte y la separación de la vista de Dios. Así que antes de que el Hijo de Dios pueda salvar, Él debe llevarse nuestros pecados, llevarse la culpa, llevarse el castigo, y lo hizo. Así que Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo a ese madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas hemos sido sanados. No estoy interesado en discutir sobre los milagros, han pasado, son un hecho y ya está. El Hijo de Dios vino a este mundo para morir por usted y por sus pecados, porque esa es la única manera en que puede ser perdonado, reconciliado con Dios y convertirse en su Hijo y escapar del infierno e ir al cielo. No es una cuestión de teoría, no es un asunto académico. Todo su futuro depende de esto. La evidencia de las obras son la mayor evidencia que Él nos puede dar, mayor evidencia que inclusive la de Juan. Créala y acéptala. Así les pregunto, ahora que los voy a dejar, ¿han creído la evidencia? ¿Tropieza con el hecho de que Dios, cuando estuvo aquí en medio de nosotros, hizo milagros? Él es el gran Dios, el Señor del universo, que creó las leyes de la naturaleza y que ha implantado la operación de las causas secundarias en el cosmos. Él es el que lo ha hecho. Él mismo es el que ha erigido las propias leyes. Si Él mismo las ha hecho, ¿no puede Él mismo actuar aparte de ellas, si así elige? Eso es lo que le estoy pidiendo que crea. Crea en un Dios que ha hecho todo y que puede hacer lo que quiera. Normalmente elige trabajar de manera secundaria, pero cuando envía a su Hijo a este mundo,
quiere que el mundo sepa que Él lo ha hecho, que lo ha enviado. Así que nuestro Señor realizó milagros y dijo, si no creen en lo que yo digo, en las palabras que les estoy dando, crean en las obras. Y todas las obras las hizo para que crean en Jesús, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, para que vea que Él estuvo en este mundo porque era la única manera de que Dios podía salvarnos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados, su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada para que usted y yo podamos ser reconciliados con Dios. Y le pregunto ¿lo cree? ¿Cree que Jesús es el Cristo? ¿Que Jesús es el Hijo de Dios que murió por usted? Si lo hace, le confirmo que está perdonado, que es salvo, que sus pecados son borrados, que es un hijo de Dios. Pero si no lo hace, le confirmo que se va a encontrar con Él en el día del juicio. Sus milagros se van a levantar contra usted y le dejarán completamente sin palabras. Su persona ha sido atestiguada más allá de cualquier duda. Si no cree en Él es porque no enfrenta los hechos. Es porque es como estos judíos. Están llenos de prejuicios con sus pequeñas opiniones y no mira los hechos que declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No sea como esos judíos necios, sino que caiga de rodillas y diga, sí, creo, Jesús, Hijo de Dios, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, el Salvador de mi alma. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú siempre nos confrontas, porque tú siempre nos animas, porque tú siempre exhortas, porque tú siempre estás llamando a que corrijamos nuestro entendimiento, a que aceptemos la oferta de salvación, porque tú siempre estás mostrando a tu Hijo como el Salvador del mundo. Gracias, Padre, por Él. Gracias por esa obra. Y gracias por ese Espíritu que nos has dejado para que nos convenza a cada uno de nosotros de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestras faltas, para que podamos venir ante ti y reclamar esa salvación que has dado por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo, y es en el nombre de Cristo Jesús que te pedimos nos acompañes en el resto del día y siempre nos permitas mantener a tu Hijo en mente en nuestras vidas. Amén.